Yo estoy bien. Dime, Oliver, ¿por qué no te sientas? ¿Acaso no estás cansado? Sí, lo estoy. Pero me siento más feliz jugando que descansando. Porque el balón es mi amigo. El balón es mi amigo. ¡Qué gran frase! ¿El balón es tu amigo? No seas ridículo. ¡Pásame el balón, Ran! Sí. Así que el balón es tu amigo, ¿eh? Pues toma esto. Lo hizo con la intención de pegarle a Oliver. ¡Oliver! No te preocupes, Alex. El balón es nuestro amigo. Porque el balón es tu amigo, no entra a la portería con él. Toma el balón, Alex. Oliver, lo hiciste. Estoy bien. Estoy bien. Mírame, Alex. Estoy muy bien. Pero tal vez me olvide de cómo resolver los problemas de matemáticas. Eres un buen amigo, Oliver. Empecemos de nuevo el partido, Al, antes de que se moleste el árbitro. Sí. Oliver le pegó intencionalmente al balón con la cara. ¿Es en serio? Sí, lo hizo a propósito para recuperar el portero. Vientos. Luces, atentos, niños. Y entonces, no importa que se le olviden las matemáticas, después de todo va a ser futbolista, entonces no hace mucha falta. Y así empieza esta serie, un eslogan muy interesante, ¿no? Una frase que se puede volver emblemática y que todo amante del fútbol le entendería, ¿no? El balón es tu amigo, y a partir de ahí se genera toda una mitología del fútbol que bien sirve para promoverlo, ¿no? Para promover los diferentes espacios. Es un hecho que Japón no tiene una tradición en el fútbol para cuando aparece esta serie, pero este eslogan es el que engloba esto, ¿no? Entonces, sobre este tema del balón es tu amigo, pues empecemos esta discusión, mi estimado Cuenca. Y cuando alguien quiera intervenir, Perfecto. Voy a dar rápidamente 3 datos sobre esta serie para tener un poquito el contexto de la misma. Captain Tsubasa, que fue el nombre original de esta serie, la primera tuvo una transmisión en 1983, solo un año y un poquito más después de que el manga llegara a liberarse. La segunda serie se llama Shin Captain Tsubasa. Esta es una OVA, una adaptación que contiene algunos episodios, 12 episodios, en la cual está sintetizado básicamente el contenido de la obra primera, más algunos adelantos de la que iba a ser la tercera. La tercera se llama Captain Tsubasa J, está liberada en 1994, y hay una última llamada Captain Tsubasa Road to 2002, Camino hacia 2002. Esta serie es muy interesante porque plantea de alguna manera no solo el levantamiento a lo que iba a ser de alguna manera la industria del deporte en Japón. De hecho fue liberada en el anime justamente para eso. La Asociación de Fútbol Japonesa dio patrocinio justamente para que esta se liberara, para que esta se transmitiera. Pero vaya, es muy importante reconocer lo siguiente. Esta serie no se llamó obviamente como en Japón, ¿no? Aquí le llamamos los supercampeones. ¿Cómo le llamaron en España? Goleadores Benji y Oliver, algo así, ¿no? O sea, nada que ver con el título que tenía originalmente. Incluso, como seguramente ustedes sabrán, los personajes no tienen el nombre que tenían originalmente, ¿no? Oliver Atom, pues nada que ver. ¿Cómo se llamaba el nombre?
Tsubasa, Osora Tsubasa, ¿no? Justamente de ahí proviene el nombre de Captain Tsubasa, que él es el capitán de este deporte. Y esto ha inspirado justamente a que sus adaptaciones, y es algo que me gustaría como que fueran como hilvanando ahorita, han tenido muchas alteraciones o han tenido algunas tergiversaciones. Puntualmente dentro de lo que es el doblaje, aquí tuvimos un doblaje hecho en México, el de latinoamericano fue por los mexicanos, y escucharon ahorita cómo hablaba el portero, ¿no? Voy a tratar de hacer un poquito la voz a ver si me sale. Ya me dio un poquito de pena hacerlo. Bueno, no, ya, lo voy a dejar de ver, está bien feo. Sí, era demasiado agudo, ¿no? Entonces había algunos problemillas de traslación que fueron obviamente muy difíciles de paliar, sobre todo cuando salieron las segundas y terceras series. ¿Alguien más? Esta primera parte que hace la reflexión sobre todo de un pequeño que vive para el fútbol. Realmente si nosotros lo vemos en un contexto para nosotros, en el desarrollo de cualquier niño en la sociedad mexicana, lo primero si es niño, ¿qué le va a dar? Un balón, de cajón. Siempre como que esta reflexión de que el niño va a jugar con los balones, que empieza a desarrollarlo, pero hay personas que le dan el balón pero no le interesa otras cosas. Pero si hay niños, cuando te pones a visualizar a la sociedad y a los pequeños que viven realmente para el fútbol, tengo la fortuna de conocer un buen amigo que su hijo, parece biblioteca andante del fútbol y tiene escasos 11 años, pero dicen que desde los 3, igual que Oliver Atom, empezó a agarrar el balón y no lo ha soltado desde la fecha. Entonces, de estas posibles coincidencias que pueden suceder en una caricatura como la de Supercampeones, en la vida real sucede. O sea, sí hay personas que viven literalmente para el fútbol, viven, comen y están con el balón. Si recuerdan en capítulos al inicio de hecho de esta parte cuando Oliver va creciendo y está con su mamá, el entrenador Roberto les dice, ¿saben qué? Deben de jugar con el balón sin tocarlo con las manos. Y literalmente se llevan el balón hasta la cocina, hasta en cualquier lugar, para que empiecen a convivir con el balón. Esta es una de las características principales que al inicio te van metiendo, sobre todo en la serie, cómo es que el equipo del Newbie, ¿verdad? En el cual primero llega en el San Francis, que está inscrito y después dice, pues como el otro, que mi rival está en San Francis, pues yo me voy a Newbie. Y con permiso que se hace ya esta decisión entre el mejor portero que va haciendo durante la serie, que es Benji, con su contrincante, su rival primero, que es con Oliver. Entonces, esta relación que empieza a desarrollarse con Benji y Oliver como los dos pilares que va desarrollando esta caricatura, y lo que sucede es cómo en el Japón va inculcando un deporte que realmente, si lo vemos en el aspecto futbolístico en la realidad, Japón no pintaba en los años 50, 60, 70, 80 para nada. Siempre, vamos con los asiáticos, son papita. Y ese era el comentario en general con los asiáticos y más con el Japón. Si esto lo trasladamos, ¿cuál era la visión ya a partir de los 80 hacia adelante, lo que refiere enfoque hacia el fútbol? Mejoraron mucho. Hoy vamos con Japón, con los asiáticos, y cómo se le indigesta a México. Si no ven los últimos resultados, ahí vamos como canalizando esta cuestión en relación a olímpicos y mundiales. Vamos allá. Gracias. ¿De qué manera podemos ver o cómo podemos abordar el tema de los supercampeones? Siento que puede ir más allá de una caricatura, aunque si aquí hay presente algún otaku, perdón por utilizar el término caricatura, dejémoslo en animación japonesa, que al final de cuentas, no deja de ser una comedia con un sentido humorístico, con un sentido de comedia. Pero para complementar o para seguir en la misma línea de lo que han comentado los maestros, ¿de qué manera podemos ver a los supercampeones? Es un texto cultural que nos refleja aspectos de la vida cotidiana del Japón, digamos, contemporáneo, del Japón moderno, evidentemente del Japón muy post Segunda Guerra Mundial. Es una representación poética, es una reconstrucción, nos vuelve a presentar lo que nosotros quizá vemos en postales, en fotografías, en imágenes, pero evidentemente con una narrativa, como es sabido por todos, pues ligada a la vida de un chico que va creciendo hasta convertirse en una superestrella del fútbol espectáculo.
Del fútbol espectáculo decir, bueno, que como todos sabemos, pues es una industria, ha evolucionado en los últimos 30 años hasta convertirse en una auténtica máquina de hacer dinero, y son aspectos que también se representan en la trama de los supercampeones, a lo mejor en alguna de las ovas o en alguna de las series más recientes, pero toca mucho también de manera muy sutil el aspecto de la mercantilización del fútbol, la presencia de firmas comerciales como Adidas, la mediatización, la masividad del espectáculo, etcétera, etcétera. Y es una narración paródica, a final de cuentas también Supercampeones, donde el fútbol es un símbolo, porque tiene muchas interpretaciones, pero también el fútbol es una metáfora. Es una metáfora de que algo ya se ha comenzado a hablar, de los valores, del trabajo en equipo, de la pasión, del espíritu competitivo, de la amistad, entre otras cosas. Es una de las perspectivas, uno de los enfoques que le podemos dar también a este tema de los supercampeones. Un texto que nos representa imágenes rebosantes de dinamismo, de alegría, espectacularidad, un espectáculo carnavalesco, situaciones acrobáticas que difícilmente un niño de esa edad podría ejecutar, unas jugadas de ese tipo, vamos. Pero la manera en cómo empezaron a posicionar el gusto por el fútbol en el público joven de Japón, en el público infantil. Sabido es que Japón, una nación cuyo deporte nacional, pues por excelencia es el béisbol. Y de qué manera poder empezar a venderle a la sociedad, a los niños, un producto diferente como lo es el fútbol. El fútbol espectáculo, a final de cuentas, pues nada mejor que hacerlo a través de un contenido de este tipo. Sí. Bueno, tenemos este fenómeno que lo llamamos Supercampeones Capitán Tsubasa, el cual llegó aquí en una época en la cual el doblaje estaba muy centrado más que en hacer actuación de doblaje, hacer doblaje como tal, es decir, hazle una voz y ya pudieron apreciar la voz que le pusieron al pobre portero. Que era más o menos como si lo estuviera haciendo así. Una cosa chillona, que si bien actualmente se toma mucho cuidado en esas cuestiones para poder hablar, técnicas de las cajas de resonancia, laberinto de emociones, etcétera, para el doblaje. Anteriormente esta idea de solamente ponle una voz chillona porque sentimos que esta caricatura puede solamente pegar para niños y va a ser más empático, puede funcionar. Más en cambio, utilizando el eslogan de el balón es tu amigo, Supercampeones nos trae, como ya se está mencionando, esta historia de el niño que no puede dejar de jugar fútbol. No para, aunque esté cansado, todo el tiempo está utilizando este artefacto circular que si bien a todos nosotros desde niños lo podemos apreciar y jugar, sabiendo no las reglas del fútbol. Nosotros como tal tenemos mucha afición al fútbol y puede verse desde dos matices, el del mercado y el de la afición. Por un lado tenemos este matiz de mercado en el cual nosotros consumimos todo lo que tenga relación al fútbol, las superestrellas del fútbol, los clubs que hay alrededor del mundo, el mundial, todo con el propósito de estar cercanos a la práctica misma del fútbol o también para estar muy relacionados con nuestros equipos favoritos. Sin embargo, por la parte de la afición, tenemos este matiz en el cual la gente simplemente adora patear el balón, simplemente adora ver cómo su equipo favorito va ganando, adora apoyar a ese equipo. Un dato interesante que encontré en uno de los documentales de History Channel es que hay un evento conocido como la Tregua de la Vida. Se dio en la Primera Guerra Mundial, 1915. Esta tregua se dio entre los alemanes y los ingleses. Era Nochebuena y se firmó un acuerdo en el cual dijeron, ok, por toda esta noche nosotros no vamos a disparar nada, salgamos de las trincheras y hay que darnos la mano. Pero lo más interesante de esto fue que después de que empezaron a reír y a platicar, por media hora ellos jugaron fútbol como amigos. El joven francotirador que estaba en las trincheras, ahora mismo no recuerdo su nombre, declaró a los periódicos ingleses que en este momento, en ese partido, que quedaron ganando los alemanes 4-3, de acuerdo a su conteo, él sintió que pudo haber una relación de paz. En ese momento pudieron haber firmado un tratado de paz. Sin embargo, solamente fue un sueño y al final de esa noche, llegada a las 6 de la mañana, los tiroteos volvieron y la guerra se reanudó. Es decir, tenemos aquí un matiz en el cual el fútbol puede no solamente despertar las pasiones, sino realmente acercarnos como personas. Y con eso concluye mi participación. Así es, después pasa lo del Tigres Veracruz, ¿no? Y Veracruz Tigres.
Sí, de hecho aquí te podemos dar una segunda ronda, complementarnos de información y aparte discutir este tema, ¿no? De que cómo la propia Asociación de Fútbol de Japón se apoyó de los medios y demás, que en México pasó algo similar. El fútbol no era el deporte principal del país, era más béisbol y otros deportes. El clásico Pumas Poli levantaba más pasión en aquellos años, más que Chivas y América, que luego cae 0-0. Entonces, era una sociedad que en realidad México no era tanto el fútbol, la liguilla empieza en los años 70, entonces hay una estrategia muy clara con los medios, con Televisa, para hacer esto, ¿no? Entonces, igual este punto también puede ser rescatable, ¿no? Pero, Javi, te doy la palabra. Complementando la información, precisamente, lo pueden consultar y si pueden observar este libro del fútbol y la guerra de Silva Schurman. Es un libro que trae todos los acontecimientos de guerra donde ha estado involucrado el fútbol. Uno de ellos es la tregua de Navidad, que ya dijo el compañero. Hay una película con el mismo nombre, Noche en Paz, que habla sobre este evento, y lo que hace el desarrollo es precisamente cómo el fútbol, con los ingleses con los franceses y los alemanes en esta separación, en una víspera de Navidad, y empiezan a escuchar a los alemanes cantando Noche de Paz, porque sabrán que Noche de Paz es alemán. En esta cuestión es como empiezan a cantar y a desarrollar, y los demás se sienten identificados. Esto es una parte de lo cual empiezan a salir, se sacan con la bandera blanca y empiezan en esa noche y en el otro día un juego. Efectivamente, la narración de Silva Schurman me está diciendo que dura 3 meses la tregua, que obviamente los generales al mando estaban más que encanijados, porque decían que al enemigo se le mata, no se puede. Entonces empiezan, y fue una disposición en cambiar a todas las guardias respectivas para que sea rotatorio y no se quedaran en específico ahí, porque dice, el temor es que hagan amigos. Esa era la cuestión al respecto. Entonces, esa es una de las cuestiones que, como el fútbol avanza, es muy buena la película, si la pueden observar, en verdad, recomendable en todos los sentidos por el sentimiento que muestra. Y aquí cabe mencionar lo que acaba de decir el doctor Garfias, cómo el fútbol ha trasladado esta cuestión y cómo ha cambiado nuestra sociedad. Si yo les pregunto a todos, ¿cuál es la idea que tenemos de saber quién fue el primer equipo de fútbol mexicano? ¿Qué me contestan? A ver, voy a dar 3 opciones. A ver, vamos a... Ahora sí como que vamos a atinar al peso, ¿no? A ver, a que si de veras. Vamos con un inciso. El Cricket Club, inciso B, el Reforma Country Club, inciso C, el Orizaba Country Club, inciso D, el Pachuca Club. A ver, vamos con la A. ¿Quién me dice con la A? Cricket, ¿no? Inciso B, Country. Inciso C, el Orizaba. Y el inciso D, Pachuca. Ojo, este es un origen de saber de dónde viene nuestro fútbol, con esta relación que vamos a ver por qué ha avanzado. Ok, la respuesta correcta es el Orizaba Country Club, el primer equipo de fútbol mexicano, que con los otros anteriores, más el British Club, conformaban la Liga Amateur de Fútbol Asociación, en ese entonces durante el Porfiriato. Esto es a partir del Porfiriato que empiezan a surgir estos equipos al respecto. ¿Qué conlleva reflexionar todos estos elementos? Realmente a descubrir de dónde surge y por qué es tanta pasión lo que se ha generado, cuando realmente, lo dijo muy bien, el béisbol y el baloncesto han sido los deportes nacionales en México. La primera medalla olímpica en conjunto es por básquetbol. Y posteriormente, hasta el 2012, el fútbol son las 2 únicas medallas que tenemos en deportes en conjunto. En esta cuestión. Entonces, el representativo lo que lleva a saber es que en dónde se ha practicado. El béisbol, aquí hay ligas, como no se imagina, en la Ciudad de México y toda la República Mexicana, que nos lleva a reflexionar que estos deportes han sido íconos. ¿Qué ha pasado con la cuestión del mercantilismo? Que ha implementado que todos creamos que el fútbol es el pan nuestro de cada día, y que a partir de la liguilla y esta pasión que se iba desbordando a través del fútbol, y que a poco han querido generar, si diría el buen doctor Jesús Galindo, dice, se crea Chivas como un aspecto nacional, y la parte contraria a Chivas es el América. Punto. Dice, ¿por qué? Los buenos y los malos. Esa es la creación, es la ingeniería social con que se está pensando en generar este tipo de equipos para generar antagonismos y pasiones, y entonces ahí, siempre les digo a mis muchachos, de manera indirecta consumimos fútbol.
Esa es la manera en cómo empezamos a generar esta pasión, este acercamiento, cómo vamos acercándonos. ¿Por qué? No es nuestra culpa, siempre decimos, vamos a comprar Bimbo, pero en el pan Bimbo viene el Chicharito. Ya con eso tenemos mucho de hablar del mercantilismo al respecto, pero es aquí donde está la verdadera pasión del fútbol, cuando empezamos a surgir y a pensar en todos estos equipos existentes a lo largo de, a partir de 1898 a la fecha, cuántos han desaparecido y cuántos se mantienen como una liga profesional. Creo que aquí empezamos a reflexionar tanto esta cuestión que nosotros empezamos mucho antes a pensar una liga profesional en 1923, 1924, si mal recuerdo, y Japón fue posterior. O sea, y vean cómo Japón en pocos años ha tenido muy buenos resultados. Y entonces aquí cabría señalar que el top 10 a nivel mundial de los equipos que han ido a mundiales, la mayoría han sido campeones menos México. Eso me dice algo. Y aparte, ¿no? Que los supercampeones ahora que van a hacer el mundial, que diga los Juegos Olímpicos de Tokio, era una imagen de Oliver Atom, ¿no? Que salió en esta presentación. Bueno, pasemos al segundo tema, a fin de ir agotándolos. Entonces, en este tema vamos a enfocarnos un poco más en el futbolista. Ya hablamos del fútbol, como lo importante, enfocamos en la persona, el futbolista. Venga, Jeremy, número 2.